Los compañeros de la maestría le tienen una sorpresa, entonces se los voy a compartir y después... Bueno. Sí. ¿Qué será? Buenas tardes, un honor para nosotros dedicarle estos minutos a don Ricardo, que ha sido un gran profesor para nosotros, ha sido una guía, una gran sabiduría en nuestra formación profesional, y agradecerle su paciencia, su gran iniciativa por siempre llenarnos de mucho conocimiento y, como pusimos ahí en la frase, darnos una visión integradora de la vida, de lo que significa esta maestría, que toca el corazón de todos los estudiantes. Entonces, muchas gracias, don Ricardo, en nombre de todos los egresados que hemos pasado por las aulas de la universidad. Y los profesores también les quieren compartir unas palabras, don Ricardo, entonces le dejo a don William y a don Carlos la palabra. Para las personas que están acá y que no tuvieron el honor de ser parte del proceso académico de don Ricardo como educador, decirles de la forma más honesta y con el cariño del mundo, ante ustedes tienen a un académico, porque es la mejor palabra que lo puedo describir, intachable. Su formación, sus años de dedicación a la academia, sus años de dedicación y el amor que él le ha tenido a la docencia y el cariño y la dedicación con que él ha tenido el desarrollo dentro de la Universidad de La Salle es intachable. Aprovecho que aquí están compañeros como Carlos, como Nadia, como don Orlando, que conocen de primera mano su trayectoria, agradecerle todo lo que él le ha dado a esta universidad, a nosotros como colegas egresados, y decirle a don Ricardo que de una u otra forma su legado quedará para la historia y que ha sido un honor, de verdad un honor ser parte, aprender y ahora tomarlo como amigo, porque eso es lo que es don Ricardo. Don Ricardo es un amigo de consejos sabios, de consejos acertados y de una experiencia intachable. Un abrazo, don Ricardo, siempre con todo mi afecto y reconocimiento para usted. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Carlos.
Don Ricardo, yo me sumo a las palabras de Willy y por supuesto no se puede restarle importancia a su gran carrera docente, a su inmenso abrazo, inmensa cobija de sabiduría y cariño para toda la comunidad que ha podido compartir con usted esta experiencia. Pero más allá de este espacio en la docencia que compartimos con usted, yo me quedo con lo último que dijo Willy y lo mantengo desde el principio, porque en usted, lejos de encontrar uno un profesor, un docente, encuentra uno es un gran amigo, un amigo inmejorable. Le da a usted a la vida académica un nuevo sentido y nuevos sentires. Entiende uno y aprende uno a vivir inmerso en la visión integradora, como bien decía el mensaje, y en la visión compleja de la existencia de la academia y del compañerismo 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Y sabe uno que en usted encuentra no solamente un libro abierto, sino además un corazón enorme, lleno de sabiduría y cariño para todos, y eso no hay cómo expresar las gracias, don Ricardo, por tanto. Usted nos llena de motivación, ha sido el alma de los pasos de muchos de nosotros en esta vida académica y lo agradezco profundamente. Muchísimas gracias, don Ricardo, y ha sido un gran honor compartir esta experiencia con usted. Y de parte de doña Adriana, que no nos pudo acompañar, ¿verdad? Ella fue la cómplice principal, entonces ella muy agradecida también con usted y un abrazo para usted de manera virtual de parte de ella y mío. Adelante, don Ricardo. Muchísimas gracias. Realmente les doy las gracias. Siendo parte del milagro, les doy las gracias. Bueno, ya las buenas tardes, ya creo que las dimos. Me siento muy emocionado realmente y agradecido hacia todos ustedes, actuales docentes, y a don Orlando lo conocí cuando empecé a trabajar en la maestría y ahora nuevamente nos reencontramos después de varios años, ¿verdad? Y los actuales profesores pasaron por la maestría. Y bueno, realmente todos somos una gran familia y somos todos amigos, eso es lo importante. Hoy me toca hablar sobre ecología y cuidado de la vida. No sé si pueden subir la presentación. Bueno, me gusta empezar siempre con unas palabras de Denis Damanovich. Denis Damanovich es una de las investigadores referentes de nuestra universidad. En una de sus últimas publicaciones ella dice: la pandemia ha permitido potenciar el pensamiento y la vida en común. Y afirma que ambos aspectos son fundamentales en el cuidado de la vida. Y no quiero dejar pasar para brindar un homenaje recordatorio a Humberto Maturana, que falleció hace unas pocas semanas, y quien tomó una frase de una de sus obras, dice: el ambiente es apenas un pretexto. Los objetos con que los seres vivos interactúan surgen de la acción de esos seres vivos entre sí, por supuesto. La existencia de esos sujetos es ser vivo dependiente. Profundas las palabras de don Humberto. Bueno, comencemos un poco con la ecología, ¿verdad? Si bien la ecología es el estudio de las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno, que al fin y al cabo es el conjunto de componentes abióticos y bióticos. Cuando digo abióticos me refiero a clima, suelo, topografía, atmósfera. Y los bióticos, la vegetación, la fauna, los macro y los microorganismos, incluidos los virus, tan
de moda en esta etapa, ¿verdad? Que comparten el mismo hábitat. Este concepto no es nuevo, data desde el 1860 y se atribuye al biólogo alemán Ernesto Haeckel. Pero no contemplaba el análisis de las propiedades del medio, ni el flujo de energía y la recirculación de nutrientes o materiales, ni su evolución por la presencia de comunidades bióticas. Esto del flujo de energía y circulación de nutrientes lo puntualiza muy bien Odum en toda su escuela de ecología. Siguiendo con los aspectos ecológicos, desde el comienzo de la pandemia se habló de un respiro de la naturaleza. Ese respiro se atribuyó a menos actividad humana, menos contaminación y más oportunidades de recuperación de los ecosistemas y paisajes. Pero ¿esto es realidad o es un mito? La respuesta a esta pregunta la encontramos en los principios del paradigma emergente, caracterizado como holístico, complejo y ecológico, y que invita a transitar, de acuerdo a las palabras de Nachmanovitch, desde la enseñanza hacia el aprendizaje. Y esto, según Denis Nachmanovitch, es una ruptura epistemológica. Y ella dice que es un aporte innovador. Pero además, hay evidencias que existe una relación entre la degradación ambiental y la zoonosis. Un estudio publicado en la revista Nature encontró que las poblaciones de animales que albergan enfermedades zoonóticas, que son aquellas que pueden ser transmitidas en forma directa o indirecta a los seres humanos, era 2,5 veces mayor en los ambientes degradados, y que la proporción de especies que portan estos patógenos aumentó hasta un 70% en comparación con los ecosistemas degradados. Esto fue una publicación reciente del grupo de Gibbs y colaboradores del año pasado, fines del año pasado. Otro aspecto preocupante, por supuesto, es la contaminación del aire. Y muchos estudios sugieren que la exposición a niveles elevados de contaminación del aire, por supuesto, aumenta la probabilidad de infección, ya sea con virus que causan enfermedades respiratorias u otras enfermedades. Aunque esa relación no siempre es evidente, se vuelve más fuerte frente a la presencia de algunos factores como la edad y perfil de la población, el tipo de virus y la ubicación geográfica. Y existe evidencias que vinculan la exposición a la contaminación del aire con efectos más graves de infecciones virales respiratorias como el actual COVID-19. Un estudio reciente de CUI colaboradores del 2019 ha propuesto que la contaminación del aire actúa como un estímulo inflamatorio crónico que explica en parte los patrones de contagio y letalidad del virus SARS-CoV-2 causante de la actual pandemia. La cuarentena y medidas restrictivas que han sido impuestas como consecuencias de la pandemia fueron en general positivas para el medio ambiente. Esto es evidente, ya sea por cese de las actividades productivas o por disminución de la movilidad, que es la que causa emisiones de gases de efecto invernadero en gran parte. Y por supuesto, otros gases contaminantes de la atmósfera. Uno de los gases que fue muy notorio y que se ha publicado mucho es el dióxido de nitrógeno, el N2O, que es un gas producido por la quema de combustible y que es 21 veces más potente que el CO2, de acuerdo al Instituto Meteorológico Nacional,
Otras publicaciones dicen que es 23 y hasta 25 veces más potente. Esto significa que una tonelada o un kilogramo de dióxido de nitrógeno es equivalente a 21 toneladas o kilogramos de dióxido de carbono. Y que además causa irritación e inflamación en las vías respiratorias. Pero no solamente, ¿de dónde proviene el famoso N2O, o como lo representan acá algunos autores, NO2? No solamente de la fertilización nitrogenada, no solamente de la ganadería, sino también pueden ver, de los rayos, de las tormentas eléctricas y en general de la combustión de hidrocarburos. Ahora, en general, la literatura dice que hay 3 problemas críticos que se han acrecentado con la pandemia. Y parecería que no son problemas ecológicos, pero analicemos. El primero dice que hay colapso de empleo y aumento de la pobreza y la desigualdad. Yo me pregunto, ¿es causa de la pandemia? ¿O la pandemia ha evidenciado estos problemas? ¿O existen pobres y desigualdad y falta de empleo por otras causas? No me contesten, por favor. Piensen. El otro problema que ha ocurrido a nivel mundial es la caída de las exportaciones de petróleo y otros insumos. También, lo que no ha caído realmente son las exportaciones de alimentos. El turismo, por supuesto, cayó. Y la necesidad de una política de desarrollo productivo se ha evidenciado. Y es evidente que se necesita una diversificación de exportaciones más activa. Al caer determinados rubros, es necesario intensificar otros, por supuesto. Y el tercer problema identificado por varios autores es que las finanzas públicas se han vuelto débiles frente a necesidades acentuadas del gasto social. Algunos lo atribuyen a los enormes gastos que produce el enfrentar esta crisis pandémica. Ahora, hablamos de algunos aspectos ecológicos. El tema de la conversación de esta tarde era ecología y cuidado de la vida. Entonces quisiera veamos juntos algunos aspectos del cuidado de la vida. Y para hablar del cuidado de la vida, hay que hablar de desarrollo humano. Pero, ¿qué es el desarrollo humano? El desarrollo humano podemos decir que es una construcción social que conjuga la planificación social, la planificación política y la planificación económica. Y esto puede representarse en un triángulo, como ustedes pueden ver. En la base, en una arista está la planificación social, en la otra está la política, y en el vértice superior está la planificación económica, que de alguna forma es el punto de encuentro y fortaleza de las otras dos. Sin embargo, también hay otro enfoque que es importante considerar, y es el economista Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, y esta semana fue también galardonado con el Premio Príncipe de Asturias. Este economista insiste en 2 aspectos del desarrollo humano, por supuesto. Una es la formación de habilidades y el uso de las habilidades adquiridas, y el otro es su funcionamiento.
Bueno, según esta visión de Amartya Sen, el desarrollo humano puede interpretarse como un objetivo y como un proceso de aumento de habilidades, libertades y opciones de los individuos. ¿Están de acuerdo? No me contesten, después lo hablamos. Sen dice que estas habilidades, libertades y opciones permiten una larga y saludable vida, llamada esperanza de vida. Segundo, acceso al conocimiento y capacidad de uso de ese conocimiento a través de la educación y la formación. Un nivel de vida digno. Ahora ustedes dirán, ¿qué es un nivel de vida digno? El otro es participación en la vida comunitaria y autonomía en las decisiones individuales. Fíjense que de alguna forma están interrelacionadas en un sistema complejo. La primera es relativa a la salud, pero puede separarse la salud del bienestar ambiental y animal. El concepto de una salud implica que la salud humana, animal y ambiental están interconectadas y no puede entenderse una sin la otra. El término se propuso para explicar el vínculo fundamental entre el bienestar humano y el respeto por el medio ambiente y la biodiversidad. Para seguirlo complicando, y a la FAO le gustan muchas veces las cosas complicadas, han inventado los DESCA. ¿Qué son los DESCA? Pensaba cómo se comen. ¿Y por qué son importantes? Los DESCA son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. DESCA es un acrónimo. Son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad. Y hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. Ya ven que una vida digna integra todas esas cosas. Interesante, ¿no? Y otra cosa es que, de acuerdo a FAO, los estados tienen la obligación de tomar medidas progresivas con el máximo de sus recursos disponibles hacia la plena realización de los DESCA. Esto de progresivas, los organismos internacionales son bien precavidos en su lenguaje. Quiere decir, dice, los estados tienen la obligación. Progresivas quiere decir que tiendan a realmente, es mi interpretación. No sé la de ustedes. Pero sí, el objetivo final es eso, la realización de todos esos derechos humanos. Al fin y al cabo, los DESCA son derechos humanos. El reconocimiento de los DESCA en el derecho intercontinental se produjo tras años de demandas en todo el mundo. Así. No es una cosa nueva y refleja la preocupación por la vida de todas las personas, en particular las más vulnerables. Entonces, ven cómo va tomando es como una trama, ¿verdad? Esto de la ecología y el cuidado de la vida. Ahora sí, vamos un poco hacia la historia. Ustedes ven que ha habido a través de las edades diferentes tipos de revoluciones agrícolas relacionadas con la alimentación siempre. Y una de las cosas interesantes es que el rubro alimentación no es uno de los rubros que no ha caído prácticamente con la misma intensidad que han caído otros rubros como efecto de las medidas restrictivas de la pandemia. Me gusta mucho este cuadrito que lo pueden encontrar
en un sitio web que se llama Agricultura 4.0. La revolución neolítica se caracterizó por una fuente de energía muscular y una consecuencia de despegue de la población. La revolución agrícola del siglo XVIII, la fuente de energía fueron las maquinarias, más los cultivos rotativos o alternativos. Es primero un tipo de, por ejemplo, leguminosas y luego gramíneas, etcétera, etcétera, para descansar el suelo. Y la consecuencia de la maquinaria y todas estas técnicas agrícolas llevó a la revolución industrial. Luego, ya en el siglo pasado, entre el 60 y 80, la revolución verde trajo la era de los fertilizantes y las variedades mejoradas. Ahora, qué interesante, toda la industrialización de los fertilizantes nitrogenados y toda la maquinaria viene curiosamente con el uso y la utilización de toda la industria bélica que se había desarrollado en décadas anteriores, que luego se volcaron a una serie de actividades, entre ellas la de producción de fertilizantes nitrogenados. Y la consecuencia fue que mitigaron hambrunas. Pero interesante también que a raíz de esto los organismos internacionales, para difundir todas estas cosas, crean los famosos programas de alfabetización, que más tarde otros autores aplican los programas de alfabetización, que era educación de adultos que no habían tenido oportunidad de estudiar, a niños y jóvenes en proyectos de una alfabetización, ya no de aprender a leer y aprender cosas de las ciencias básicas, sino es una alfabetización del ecosistema, alfabetización de la naturaleza. Y la nueva revolución agrícola es la revolución digital, que según los autores lleva a la sostenibilidad ecológica y alimentaria. Yo le puse un signo de interrogación porque no me atrevo a decir que solamente manejar computadoras y medios digitales, las famosas TIC, tecnologías de información y comunicación, nos lleven a la sostenibilidad. Y más considerando todos estos aspectos de la población, cómo aumenta en forma exponencial la población de la Tierra y los recursos naturales no tienen esa misma tasa de reproducción. Todo esto implica que la intervención humana, que modifica los ecosistemas naturales y los transforma en recursos productivos, por explotación intensiva, tales como la minería, la industria forestal descontrolada, la agricultura extractivista de monocultivos, basada en agroquímicos y organismos genéticamente modificados, la ganadería industrial intensiva, que compromete el bienestar animal y genera cambios ambientales que afectan las comunidades locales humanas y animales, a punto que muchas especies sensibles a los cambios desaparecen. Y al ocurrir, beneficia a otras más pequeñas y más adaptables, las cuales llevan patógenos que pueden pasar a los seres humanos. Un estudio reciente muestra que el número de ratas, murciélagos y otros animales que portan virus causantes de enfermedades en humanos aumenta la probabilidad de provocar pandemias, como la actual.
Un último aspecto preocupante al cuidado de la vida es lo que él plantea el filósofo Paul Singer. Y le voy a pedir ayuda al amigo Carlos Masuera, que me ayude a leer lo que dice Paul Singer. Claro que sí, don Ricardo. Ha cambiado radicalmente nuestra forma de ver la muerte y que la pandemia ha demostrado que no todas las vidas valen lo mismo. Cuando afirma que esta crisis nos ha enfrentado al dilema de decidir a quién le salvamos la vida cuando no hay suficientes respiradores, esto desafía la idea mayoritariamente asumida de que todas las vidas valen lo mismo y que son igual de importantes. Mucha gente ha llegado a la conclusión de que es mejor salvar a los más jóvenes, a los que tienen más años por delante. Es dramático, ¿verdad? Pero eso es la que empezó a ocurrir en los países europeos, sobre todo el norte de Italia, en España y en otros países. Y no sé si no está ocurriendo en estos momentos de alguna forma en nuestra propia América Latina, no quiero decir Costa Rica. Entonces, las consideraciones finales, desde la declaración del estado de emergencia, que fue el 6 de marzo del 2020, si mal no recuerdo, se ha escrito sobre la propagación del virus en todos los continentes. El cambio de estilo de vida ha sido un impacto difícil de llevar para muchos. Mientras las ciudades se enclaustraban, las calles estaban casi vacías y las personas se encerraban en sus casas. No quedaba otra, ¿verdad? La economía global cayó en picada, pero no para todos, salvo para los magnates del comercio electrónico. Fíjense que Amazon y otras empresas de ventas por correo han incrementado significativamente sus ganancias. Y otra cosa es que las propuestas neoliberales se radicalizaron con la pandemia. Pero el mundo continuó como siempre resistiendo esta difícil situación. No quiero ser pesimista. Es claro que mientras la comunidad biótica continúa en su evolución, se vuelve necesario asimilar las estrategias de las comunidades bióticas, ¿no? ¿Y cuáles son estas estrategias? Una es la adaptación y aplicar esa resiliencia en todos los niveles posibles. Cuando se menciona resiliencia, es la capacidad de un sistema o un organismo de absorber un impacto que cause una perturbación y al cabo de cierto tiempo volver a un estado similar al que sería la capacidad de respuesta o de recuperación. Desde la perspectiva de la complejidad, la falta de demanda actual, si bien ha tenido la actividad económica, nos está dando tiempo para reflexionar, reestructurar y reconstruir hacia un futuro que nos exige ser más conscientes que nunca. Con espacios físicos diferentes, toda nuestra vida se está moviendo rápidamente hacia la esfera digital, que era el último punto que mencionaba Amartya Sen, ¿verdad? Con los ODS, famosos Objetivos de Desarrollo, ¿qué les parece? ¿Será fácil ante tanta incertidumbre que se cumplan? Es difícil. Será necesario hacer precisamente un ajuste adaptativo continuo para estar mejor preparados para el futuro. Y al hacerlo, poder afirmar un camino para las generaciones venideras, mostrándoles compasión, solidaridad y apertura a una economía social y solidaria. Con adaptación se resiste el cambio en tiempos de crisis. Con todas estas cosas que estoy diciendo, da la impresión que
estaría postulando para la precandidatura, pero no, no es así. El mensaje clave para nuestras comunidades es mantener los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos en pleno funcionamiento, y así sus beneficios ambientales y de salud asociados. Estos servicios podrían prevenir la aparición de nuevas pandemias. ¿Me escuchan, verdad? Hola. Sí, sí, fuerte y claro, don Ricardo. Perfecto, Bueno. don Ricardo. Los ecosistemas están sanos. Nosotros también estaremos sanos porque la salud es uno. Sí, los ecosistemas están sanos, condicional. El cuidado del medio ambiente entonces se vuelve una necesidad epidemiológica inherente al cuidado de la vida. Quizás sea un poco pretencioso al decir esto. Yo no sé si existe una necesidad epidemiológica. A lo mejor la necesidad epidemiológica sería conseguir vacunas, aplicarlas con la suficiente velocidad para lograr la inmunidad de rebaño. Pero estoy siendo demasiado pretencioso, así que cuidar el medio ambiente es una necesidad epidemiológica. No sé. ¿Qué les parece? Entonces, ustedes dijeron, acá terminó, pero no. Regálenme un minuto más porque les quiero contar algo que ocurrió en estos últimos 2 meses. Ustedes han escuchado hablar que es la acción climática, ¿verdad? No es una opción, sino una realidad para la recuperación sostenible. Resulta que en abril, fines de abril de este año, 2021, el presidente de Estados Unidos llamó a una cumbre de líderes sobre el clima. Llamó básicamente a 17 países, más otros países invitados, en total como 26. Pero los 17 países que realmente son los que tienen mayores PIB. Lo primero que yo hice es buscar si habían invitado a Costa Rica. Y de América Latina no invitaron a Costa Rica, siendo que hacemos tanto por el ambiente, ¿verdad? Pero se trataba de me da la impresión que es un problema de escala y también un poco político, porque invitaron a Colombia, no invitaron a Venezuela, invitaron a Argentina, Bolivia no, Ecuador tampoco, y varias organizaciones. Y es interesante lo que han dicho los líderes. Yo me permití tomar unos minutos más, porque es muy corto. ¿Qué es lo principal que dijeron los líderes y el compromiso que adquieren? Fíjense qué interesante. En un montón de cumbres climáticas no se habían arriesgado a dar estas cosas y ahora resulta que en esta reunión cumbre sí se han sensibilizado ante todo esto. Dice, Willy, ¿me ayudas a leer lo que dice Biden, por favor? Que ya tengo la garganta un poco seca. No se preocupe, don Ricardo. Dice la cumbre de líderes sobre el clima, abril 2021. Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Este momento va más allá de preservar el planeta. También se trata de asegurar un mejor futuro para todos nosotros. Por eso, cuando la gente habla de cambio climático, yo pienso en empleos. Interesante, ¿verdad? Nadia, ¿me ayudas con lo que dice Antonio Guterres? Solo lo que dijo Guterres. Hola, ¿me escuchas, Nadia? La naturaleza, sí, ¿me escuchan? Sí, claro. La naturaleza no espera, necesita un planeta verde, pero el mundo está en alerta roja. Estamos al borde del abismo, debemos asegurarnos de que el próximo paso sea en la dirección correcta. Interesante también.
Antonio Guterres es el secretario general de la Organización de la ONU, las Naciones Unidas. A ver, esta señora Kristalina Georgieva es la directora general del Fondo Monetario Internacional, tan de moda en estos días, tanto para nuestro país, para Argentina y otros países que están en procesos de renegociaciones de deudas. Dice, el cambio climático es un aspecto central de la estabilidad macroeconómica y financiera, el crecimiento y el empleo, las tres cosas, ¿no? Representa enormes riesgos para el funcionamiento de la economía, pero también ofrece oportunidades para inversiones transformadoras y generación de empleo. Como tanta gente habla de empleo. Debido a la urgencia para actuar, proponemos un precio internacional mínimo para el carbono entre los grandes emisores, como el G20. Interesante esto. Han escuchado hablar esto del impuesto a las grandes fortunas que quieren poner en Argentina, y también se había perfilado algo aquí en Costa Rica y en otros países, ¿verdad? Pero evidentemente no es una cosa local, sino que viene como avalado por el Fondo Monetario. Doña Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, a ver quién me ayuda a leer en esto. Yo le ayudo, don Ricardo. Gracias. Dice, nos estamos acercando peligrosamente al límite de 1.5 grados centígrados de aumento de la temperatura media global. La ciencia nos indica que hay tiempo aún, pero debemos apurarnos. El Acuerdo de París es el seguro de vida de la humanidad. Gracias, don Orlando. ¿Y qué dice Xi Jinping? Dice, proteger y mejorar el ambiente es proteger e impulsar la productividad. Un ambiente sano permitirá un desarrollo económico y social basado en la gobernanza ambiental y global y centrado en las personas. Interesante lo que dice el presidente de China. ¿Y qué dice Vladimir Putin? Que si acá se fotografió sentadito frente a la compu durante la cumbre. Nuevamente, Carlos, ayúdame con Rusia. Rusia Hola. está sinceramente interesada en activar la cooperación internacional para seguir buscando soluciones eficaces a problemas del cambio climático. Bueno, ustedes ven que son todas declaraciones muy interesantes. Si tenemos que hacer una definición, no dejan de ser declaraciones de políticos en una reunión política. Y a ver qué dice el Papa Francisco, que también siguió la reunión. Dijo, debemos hacernos cargo de la custodia de la naturaleza, cuidarla para que ella nos cuide a nosotros. Interesante esta relación bionímica. Nosotros cuidamos la naturaleza y ella nos cuida a nosotros. Un poco lo que decía Laudato Si', ¿verdad? Este desafío se profundiza en el marco de la post-pandemia, ya que de una crisis no se sale igual. Está para pensar. Lo he estado como, quien dice, rumiando, pero piénsenlo también ustedes. Ahora, ya para finalizar, todo esto nos da esperanzas para contemplar y contemporizar la ecología y el cuidado de la vida en tiempos de pandemia. ¿Y cuál fue el resultado de esta cumbre climática? Que las grandes economías, las 6 grandes economías del mundo, Estados Unidos se compromete a reducir entre 50 y 52% para el 2030. El Reino Unido entre el 78% para el 2035. Japón se comprometió a reducir 46% para 2030.
en comparación con el 2013. La Unión Europea se comprometió a reducir al menos 55% para el 2030. Canadá, entre 40 y 45. Y China no se comprometió, pero prometió comenzar a reducir emisiones antes del 2030 para buscar la neutralidad del carbono para el 2060. Fue el único que dice, vamos a hacer carbono neutral en tal fecha. Vamos a ver si es cierto. Ante todo esto, les agradezco y estoy aquí para, si tienen dudas, preguntas, o contestar alguna de las preguntas que nos planteamos en el transcurso de este conversatorio. Gracias. Don Ricardo, yo tengo una pregunta. Más que una pregunta, una observación que oí. Dicen que las pandemias son naturales y que vienen a la humanidad cada cierto tiempo para controlar la explosión demográfica y que lo mismo sucede en todas las especies animales. ¿Qué dice usted? Bueno, me pone en una situación de compromiso y voy a darle una respuesta de compromiso. Eso ya estaba planteado, sobre todo en poblaciones animales, en ecología animal, en etología, que cuando una determinada población llega a cierto límite en condiciones naturales, agota los recursos que la sostienen, es decir, los alimentos, entonces cae en forma natural. Entonces se van produciendo famosos efectos serrucho, ¿no? Aumento y disminución. Ahora, con el caso de la pandemia del COVID, yo no sé, habría que trabajar un poquito en la parte numérica. Si las bajas producidas por la pandemia son significativas comparadas con la sumatoria de todas las demás enfermedades y muertes naturales. No tengo una respuesta de decirle que es totalmente... Y no sabemos cuánto va a durar y cuánto se va a alcanzar la tan mentada y anhelada inmunidad de rebaño. No sé, ¿qué dice el resto de la audiencia? A mí me interesa mucho lo que dice la audiencia. ¿Quién se anima? ¿Quién se tira al agua? Yo estoy de acuerdo con usted, don Ricardo. Creo que habría que compararlo a ver si significativamente sí realmente está ejerciendo un control poblacional. Pero además creo que tiene una característica, por lo menos esta pandemia tiene una característica especial con relación al comportamiento de los ciclos de vida de otras especies, y es que de alguna forma su origen y su manutención siguen estando en el imaginario humano. El virus es real, por supuesto, las consecuencias son reales, pero el manejo y las posibilidades que manejamos, inclusive de sus fuentes, es algo que no sale todavía de la psiquis humana y del comportamiento humano que navega en ese espacio virtual, ¿no? Correcto. Buenas tardes, don Ricardo. Por acá. Me gustaría que me cuenten quiénes son cuando hablan, así los conozco. Ok, bueno, primero que todo, un gusto y un honor, la verdad, poder estar en ese taller con usted, una persona tan importante a nivel educativo en el ámbito de la educación. Importante era para mi mamá y mi abuelita. En la ecología y el medio ambiente. Gracias, María Soledad. Yo soy estudiante de preescolar de la Salle, ¿verdad? Y me llama muchísimo la atención todo el tema del medio ambiente y de la ecología y todo, ¿verdad? Yo quería hacer un comentario y le quiero hacer dos preguntas.
primero el comentario que quería hacer, digamos, yo sí escuché, digamos, que a raíz de esta pandemia, al desaparecer prácticamente el ser humano, digamos, en la vida, en las calles, en las ciudades, en todo lado, ¿verdad? Se ha reducido un montón de cosas como la contaminación, ¿verdad? Y nosotros, digamos, si la gente no circula en las calles, la gente no bota basura, y si no bota basura, esa basura no llega, por lo tanto, ni a los ríos ni a los mares, ¿verdad? Entonces, y he oído que también han habido, no sé si también como animalitos, ¿verdad? Que están como en peligro de extinción, que han vuelto como a aparecer, o animales que hay desaparecidos están reapareciendo de nuevo, ¿verdad? Justamente porque como el ser humano ha desaparecido de las ciudades, entonces los animalitos vuelven a retomar lo que era de ellos, ¿verdad? Sí, sí. Pero, bueno, también quería, bueno, que no hay mal que por bien no venga, de todas las experiencias por las que vivimos, aprendemos cosas buenas y cosas malas. Y con respecto a esto, verá que hacerle dos preguntas. La primera es, digamos, usted me podría como decir, no sé, o no sé si usted tiene como números o porcentajes como de cómo ha disminuido la contaminación o digamos, también la parte, digamos, de la contaminación, bueno, ahora que vimos ahí como de humo y todas esas cosas, ¿verdad? Eso es una, ¿verdad? O sea, como ver como en qué se ha beneficiado la naturaleza con todo esto, ¿verdad? Y la segunda pregunta es como, no sé, eso yo sé que es complicado preguntarlo, ¿verdad? Porque no es sencillo, pero usted tiene como una idea más o menos de cuánto más puede durar esta pandemia. Gracias. Le contesto la última primero. No tengo ni la más recóndida idea de cuánto puede durar. Estaba escuchando el otro día que en algunos países europeos llevan 19 semanas con disminución del número de nuevos casos y lo asocian a los programas de vacunación. No sé exactamente si es debido a eso, pero en algunos sectores y en algunos países está disminuyendo, o por lo menos está siendo controlada. No es que no hay nuevos casos, sino que hay menos casos comparados con los meses anteriores, en los últimos 19 semanas, por ejemplo. En cuanto a la otra, la primera pregunta, ¿cuál era? Era lo de como los porcentajes de, o sea, cómo se ha beneficiado la naturaleza en general, ¿verdad? A través de la pandemia. O sea, como se vino la pandemia, entonces hubieron muchos beneficios a nivel ambiental. Sí, por supuesto. Uno de los más reportados ha sido la disminución de algunos gases atmosféricos como los óxidos de nitrógeno. Inclusive en el sitio web de la NOAA, que es creo que es uno de los servicios oficiales de Estados Unidos, hasta ponen mapas de esos focos de disminución. Y la disminución ha ocurrido en algunos sectores que otros, sobre todo sectores industriales, posiblemente por todo este fenómeno, ¿verdad?, de que ha disminuido la producción. Ahora también hay impactos, no solamente impactos económicos, sino también impactos sociales, y todos están relacionados entre sí.